Muy Doctora, bien, señores. Dígame. no, le estaba preguntando si estaba hablando porque no se le escuchaba. No, estaba mandando la primera frase que a veces no interpretan lo que el mensaje que les envía. Muy bien, ahora sí, ¿qué me pueden opinar sobre estas noticias? Judy, Judy Vázquez, dime. Buenos días, doctora. Justo sobre esas noticias, lo que yo veo es que básicamente resaltan justo el impacto de del dengue propiamente, bueno, en las personas, en la población, porque indica tanto en el Perú, en el otro, no veo bien si es que es en el Perú, porque es El Mundo, no recuerdo este periódico, pero Este que es a afecta. nivel internacional, internacional. No solamente hablamos de Perú, sino hablamos a nivel internacional. Sí, así. Entonces, justo por eso es que solamente los titulares nada más, sin llegar al contenido, me dan eh, mejor noción de todo el impacto, porque no solo es localizado en una parte del continente, sino ya a través del continente, de todo el mundo, básicamente, en diferentes momentos, tal vez por diferentes vectores, pero una misma enfermedad que está afectando a todas las personas y la relevancia social y de salud pública que tiene. Claro, muy bien. A ver, ¿qué nos puede decir Valeria? Buenos días, doctora. Sí, justo como menciona y como se puede visualizar, ya el dengue ya no es una enfermedad solo del Perú, sino que también es de impacto mundial. Y como podemos ver en la imagen de en medio que dice que no hay repelentes y nos indica que es del país de Argentina que no hay repelentes, esto ya ha llegado a ser un poco más ya problemático en sí. Y me hace recordar un poco al tiempo de COVID, cuando ya no había mascarillas y se acababa todo al principio de la pandemia. Está igual con el repelente porque es uno de los mecanismos, por así decirlo, o algo como prevenir el dengue de una manera rápida, ¿no? Claro, muy bien, Valeria. A ver, Case. Doctora, aparte de lo que mencionaron mis compañeros, me parece también, porque acá abajo dice en hospitales saturados, que hay una falla también en el sistema de salud de tanto a la organización y a la contención de la enfermedad. En el Perú, como muestran en el Perú, las personas han empezado a morir por dengue y también nosotros sabemos que en el Perú hay una falla del sistema de salud, ¿no? Porque siempre somos un país en el cual buscamos la contención más no la prevención. Y al parecer, como veo en el costado que dice, ya somos más de 8.000 casos y más de 2.241 hospitalizados, también está mostrando eso, que quizás en algunos países realmente no hay una contención, no hay una prevención correcta y entonces al momento de hacer la contención o ya del problema en sí, tenemos ese número y pues también aumenta la desesperación de la gente porque trata de contener también la enfermedad a su manera porque dice no hay repelente, que la gente está buscando protegerse así. Claro, en otros países, mira cómo están llegando. Muchas gracias. José Ramos, a ver qué opina. Y Buenos días, terminamos con doctora. María del Pilar. Dígame, José. Sí, como lo mencionaron mis compañeros, tengo que aportar el hecho de que sí hace un memorando al hecho de la pandemia y recordando también qué pasó en la pandemia, es el hecho de que se juntan varios factores, como en este caso se pueden ver en las noticias, la cantidad de infectados, la falta de materiales, y esto también nos hace recordar al hecho de que para afrontar ciertas pandemias, epidemias, hace falta la preparación, lo cual es fundamental para pues, poder combatir estos hechos. Entonces, en el caso del dengue, por ejemplo, en el Perú, yo en carne propia he podido visualizar de que las personas, aparte de solamente conocer qué es el dengue, no tampoco, no llevan también la preparación de cómo afrontar el dengue, cómo poder prevenir el dengue, cómo, qué hacer después de contraer dengue. Porque se ha estado hablando de qué es el dengue o cómo se contrae, pero muchas veces la gente solamente se queda con esa información y no hay una preparación en ese ámbito y por ejemplo, gente que a veces se infecta y logra pasar la enfermedad y quiere ya volver a hacer su vida cotidiana normal y no tiene esta prevención y pues empeoran los casos y por ende también al acompañar esta desinformación ocurre lo que pasó en pandemia, que se acaban los papel higiénicos y en este caso pues lo mismo con el repelente, no usamos otros medios, por ejemplo, mosquiteros
y esto genera que nos centremos en un punto y genera que la población, aparte de esta mala información, pues genere miedo, y este miedo pues va a generar mucho más problemas, que también es uno de los factores que aumenta este contagio. Bueno, no es contagio, pero sí el paciente no se protege bien y hace pues que suman los casos, ¿no? De una protección, de uso de repelente, mangas largas, y si tenemos por ahí el zancudo, pues tratar de eliminarlo. Terminamos con María del Pilar. Ah, igual que mis compañeros, también iba a empezar haciendo énfasis a lo de hospitales saturados, puesto que como pasó en el COVID, no hubo una buena contención y se propagó rápidamente. Los establecimientos de salud no eran capaces de manejar y soportar tal cantidad de pacientes. Y es por eso que en este caso, sabiendo que hay que Gran incidencia. aproximadamente en todo Lima hay aproximadamente 13.000 infectados y no, en el Perú 13.000 infectados y en Lima más de 4.000. Entonces sí habría que reabastecer los fármacos, asegurarse de que haya eh, camillas y todos los implementos necesarios para el tratamiento de esos pacientes, así como hacer énfasis en la prevención. Y en el caso de que suceda como en Argentina, donde se acabe el repelente, tendría que mm, proponer más o hacer más énfasis en otras formas de prevención de la enfermedad, como el uso de mangas largas y, y evitar contenedores con agua emposada o que puedan atraer a los zancudos. Efectivamente, ¿no? Ustedes cuando vayan al establecimiento de salud, pues van a tener que hacer un periódico mural, porque la gente vea en las colas que hacen, pero sin embargo la gente está acostumbrada a no leer. Y si no, ustedes van a editar sus charlas. Inclusive hasta el penal nos está pidiendo, por favor, que tienen miedo de que realmente cómo pueden hacer para estar más educados. Y un grupo de ustedes va a tener que incluso ir al penal, a los colegios, al cuartel, a, a otros sectores de la comunidad, los vasos de leche, al propio mercado, ¿no? Para poder enseñar y decir, pues, porque esto es una fuerte contención para que esto no siga avanzando. Me gustó mucho su intervención de todos ustedes y eso es muy bueno, porque están al día con las noticias. Nos quedamos realmente que existen dos estudios grandes, se podría decir. Los estudios analíticos y descriptivos. Los estudios descriptivos, señores, solamente nos basamos en describir la realidad. ¿Cuántos casos de dengue? ¿A quién está afectando? ¿En qué zonas estamos describiendo? Estamos observando. Dentro de los estudios analíticos tenemos los que ustedes ven, los estudios de cohorte, que son estudios prospectivos, no sé qué hace por ahí retrospectivos, y los estudios de casos y controles, que son estudios retrospectivos. Tenemos estudios comunitarios, series de casos, y por supuesto tenemos los estudios experimentales, ¿no? Los estudios experimentales y los cuales experimentales, que están las famosas vacunas, en las cuales pues estamos viendo que unas vacunas son efectivas, otras no. Acuérdense que son 4 variedades del dengue, de 1, 2, 3, 4, en las cuales pues no sabemos si a usted le afecta al DEN 1, al DEN 2, y cómo está la resistencia, qué está pasando con este virus y por qué no lo podemos combatir, ¿no? Entonces es muy importante ello. Pero cuando hablamos de método epidemiológico, estamos hablando de un conjunto de estrategias en las cuales se basan en ver qué estamos haciendo, como sus compañeros han dicho, para ver esta problemática que sucede en nuestra población. Es decir, vemos casos, vemos los daños que tenemos de dengue y cómo podemos erradicar, cortar esta cadena de transmisión y realizar las medidas de control. Por eso, cuando hablamos de estudios epidemiológicos, tenemos que ver qué población vamos a seleccionar, dónde vamos a recoger los datos, dónde vamos a analizar y cómo vamos a interpretar esos datos. Un trabajo de investigación que ustedes mismos lo pueden realizar es algo que su compañero mencionó. La gente, hablamos de dengue y decimos, ¿conocerán lo que es el dengue? ¿Conocerán cuáles son sus manifestaciones? ¿Conocerán qué problemas pueden tener? ¿Que conocerán de que hay un dengue hemorrágico que realmente si uno no llega a un hospital, un establecimiento de salud, no sabemos cómo están sus plaquetas y hay una hemorragia y puede fallecer la persona? ¿Realmente conocerán cuáles son estas medidas preventivas para poder, pues,
combatir lo que llamamos todo lo que es el dengue. Eso con una simple encuesta, seleccionamos la población, recogemos los datos, analizamos y vamos a sacar, es decir, ¿sabe la gente o simplemente no sabe y desconoce? ¿No? Por ello, nos basamos más que todo cuando describimos lo que pasa en nuestra población en el estudio descriptivo. Los estudios analíticos y experimentación, señores, llevan hipótesis. Pregunta examen. Los estudios descriptivos no llevan hipótesis, solamente esbozan una hipótesis. En cambio, los estudios analíticos y experimentación siempre vamos a asociar variables. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si la hipótesis que estamos diciendo es verificada o no según los resultados de análisis estadísticos que vamos a realizar. Entonces tenemos un método científico que es algo abstracto, ¿no? Que realmente decimos si de acuerdo a ello, por ejemplo, en los cálculos matemáticos, en los cálculos de ingeniería, tenemos unas fórmulas o algo, se puede llevar a cabo. Pero en el método epidemiológico tenemos que observar, ver realmente es una hipótesis y por supuesto tenemos que verificar lo que estamos mencionando. Acuérdense que a veces el método científico es algo abstracto, mientras nosotros cuando hablamos de epidemiología es algo que llamamos específicamente en el campo, en práctica. Cuando hablamos de estos métodos, pues es importante mencionar cuáles son los objetivos del método epidemiológico. En primer lugar, queremos para ver realmente se están avanzando la tendencia de estas enfermedades. Realmente apareció en la selva, ya está bajando, fue a la costa, está bajando la costa, está llegando a Lima, bajará lo que son los valles, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo afecta ponemos el ejemplo de dengue, esta enfermedad a nuestra comunidad? Realmente están ausencia de trabajos, ausencia en el colegio, de universidades. Estamos evaluando bien el programa, el simple hecho de visitar casa por casa es bueno o no, ¿no? Por supuesto, tenemos que ver cuál es la mejor solución. Estamos mandando mensajes de lava, lava, tapa, tapa, no residuos, todo lo que sea botellas, eliminarlas, llantas, eliminarlas. Si tienes unas hermosas flores, mejor presentarlas o lavarlas continuamente o plantarlas. Y sobre todo, siempre plantear hipótesis y ver cuál es la mejor forma administrativa de poder llegar a toda mi comunidad. Entonces, entre otros métodos, es poder realizar una evaluación de estas historias y ver en qué etapa vamos a ver. Cuando nosotros observamos, solamente vamos a escribir en forma completa y detallada. Miren, estamos viendo que en Pucusana, toda la población, más de 6.000 poblaciones, todos los que trabajan en instalaciones de salud están con dengue, son más de 800 personas que están con dengue, ¿no? ¿Qué vamos a comparar? ¿Podemos hacer una hipótesis o no? En cambio, cuando vemos estudios como casos y controles ecológicos o los estudios de casos y controles y cortes, señores, sí lleva hipótesis. Solamente en descriptivos, acuérdense, no lleva hipótesis. Y acuérdense, todo lo que hagamos, tanto en los estudios descriptivos, en estudios de casos y controles y entre otros, tenemos que comprobar lo que estamos diciendo. ¿Realmente la mejor medida será colocar la vacuna o no? Su compañero ha dicho que están viendo que no, que solamente sería para un grupo etario, no para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el resto de nuestra población? Es lo que queremos saber. Cuando hablamos de métodos epidemiológicos, estamos hablando que la parte clínica, señores, señoritas, ven solamente un solo paciente. Lo estudiamos, hacemos la anamnesis, lo palpamos, percutimos, auscultamos, damos un diagnóstico después de hacer su examen físico, damos un diagnóstico presuntivo, tiene fiebre, malestar, tiene náuseas, decimos, ¿será dengue? ¿No será dengue? Luego un tratamiento inicial, para dengue no hay nada, solamente paracetamol. Hago sus exámenes auxiliares, le hago una toma de muestra de sangre para ver cómo está un hemograma para ver sus plaquetas y también le tomo una prueba de sangre para ver lo que es, si tiene dengue o no tiene dengue, ¿no? De acuerdo a eso, hago mi tratamiento y por último doy mi diagnóstico final. Pero en el método epidemiológico, señores, yo no veo un solo paciente, tengo que ver a toda mi población. A toda mi población, por lo tanto, tengo que estudiar a toda mi población enferma. ¿Por qué están aumentando los casos? ¿Cómo podemos supervisar, ir y mejorar? ¿Necesitamos mayores médicos?
necesitamos mejor personal para que vaya casa por hacer cerco epidemiológico. Cerco epidemiológico, señores, si supongamos, en una casa X encuentran una persona que tiene dengue y me dice, ¿saben qué? No he salido o simplemente dentro de mi sector, la única que tiene dengue soy yo. Entonces tenemos que ir a la casa y visitar 5 cuadras a la redonda, pregunta de examen, señores, y hacer cerco epidemiológico. Tenemos que visitar cada casa y preguntar y visitar. ¿Tiene pozos de agua? ¿Tiene acúmulo de agua? La gente dice, no, yo no tengo. Pero todos tienen arriba su tanque de agua. ¿Ese tanque de agua está cerrado o no? Cuando hemos ido a visitar los tanques de agua, porque vamos con nuestros cucharones, ustedes lo han visto, con nuestros cucharones, nuestras pipetas, sacamos y está full, 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 larvas, pupas, ¿no? Y huevos. Entonces hay que decirle que también su tanque de agua que está arriba, pues tienen que taparlo, limpiarlo, ¿no? Y cerrarlo herméticamente. Entonces, y luego tenemos que ver, realmente tengo que vacunar a toda mi población, tengo que protegerlos, cómo tengo que aislar a mi paciente que está en toda una comunidad, tengo que decirle que usen mosquiteros, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que ve el estudio epidemiológico. Dentro de los estudios Doctor, epidemiológicos, disculpe, dígame, ¿podría dejar pasar a mis compañeros que dice que hace 10 minutos no la acepta? pero no me está saliendo nada acá, no No, me marca nada. son 4 personas que me Ahorita están son pidiendo. 85 personas, Sí podría ya va. aceptarlo, por favor. Pero no me, hay de que me envíen, por favor, Ok, porque a no ver, tengo ningún pedido. Ahorita recién solamente tengo el de Juvenal. Ahorita nadie más. Juvenal Zúñiga. No tengo a nadie más. ¿Ya? ¿Qué hora es? Son las 10:48. Solamente el identidad ha sido Juvenal. No tengo otros más. ya está Bueno, bien, doctora, les voy a decir que vuelvan bueno, a sigamos. Según entrar. la temporalidad, tenemos estudios retrospectivos, transversales y tenemos también estudios que son prospectivos. Cuando hablamos de estos estudios, estamos hablando realmente de estudios que uno, de acuerdo a su temporalidad, estudiamos del pasado, voy a ver qué pasó de acá en el año 20, apenas 19, 20, 21, qué pasó con las personas que usaban algún método anticonceptivo, algunas que no usaban la lactancia materna, ¿qué pasó? Método transversal, cuando vamos a estudiar cuántos casos de dengue, supongamos, hay de la semana 10 a la semana 24. Y cuando hacemos un estudio prospectivo, siempre vamos hacia el futuro y están los estudios que son de casos, los estudios de casos y controles. Esos son los estudios que siempre se están enfatizando. Según, acuérdense que también el tipo de estudio que se tenga, vamos a tener estudios analíticos, acuérdense que no llevan, que llevan hipótesis, y los estudios descriptivos, que por supuesto llevan hipótesis, ¿no? Que es importante también reconocer ello. Cuando hablamos de estudios, de unidad de estudios, hablamos de que cuando hablamos de estudios ecológicos o de correlación, estamos hablando de estudios en población. Yo puedo hacer un estudio en población para ver quiénes tienen dengue, para ver quiénes han sido vacunados, para ver cuántos partos han habido en un sector, para ver si esos partos han sido tóxicos o no han sido tóxicos. Y los estudios, que son los individuos, pues, que yo puedo hacer un estudio de un solo caso, serie de casos, estudios transversales. Por ejemplo, hay muchos estudios de serie de casos en los cuales yo junto casos, enfermedades muy singulares. Por ejemplo, yo me gradué de médico con el estudio de pielonefritis granulomatosa, 10 años de estudio en el Hospital del Sur. Y esos, de todos los 10 años que estuve metida en todos los resultados de patológicos, encontré solamente cuatro personas que tuvieron la enfermedad y que coincidieron y que realmente se asemejan a un tipo de cáncer, pero solamente extrayendo el riñón, las personas se salvan, ¿no? Entonces, ese es un estudio de serie de casos. También tenemos estudios de segunda intervención del investigador. Ahí tenemos los estudios de casos y controles y los estudios de cohort.
Y los estudios de intervención ya es otra cosa, porque son estudios que efectivamente son estudios en los cuales ya interviene, hay un estudio experimental, como son los estudios de ensayo clínico, ensayo comunitario, y todos estos estudios son estudios analíticos, porque se comprueba una hipótesis, se interviene, se manipula, y sobre todo son estudios prospectivos, que son importantes tenerlos en cuenta. Muy bien. De entre estos diseños epidemiológicos es importante ver que los grandes proveedores de hipótesis son los estudios descriptivos. Los estudios analíticos ya generan hipótesis, tienen hipótesis, pero estos estudios descriptivos que nosotros hacemos, pues ya están generando una hipótesis y tenemos que comprobarlo, verlo y continuar con los estudios. Cuando hacemos una epidemiología descriptiva, basamos en dos tipos. Ver tiempo, lugar y persona, situación que ustedes lo están mostrando a cada rato, ¿no? Me dicen en la noticia en qué tiempo ha sido, en qué lugar, quién es la persona afectada. Y sobre todo tengo que dar respuesta a cuándo fue la enfermedad, dónde fue la enfermedad y quién obtuvo la enfermedad. Entonces, con todo ello podemos mencionar que es importante ver que esta epidemiología descriptiva que usamos siempre nos va a dar indicios, nos van a dar diversas características y atributos para poder finalmente dar una hipótesis y seguir continuando con mis estudios, ¿no? Acuérdense que los estudios analíticos siempre pretenden corroborar lo que dice el investigador. Entonces, cuando hablamos de epidemiología descriptiva, siempre ellos nos van a decir, ojo, estoy formulando una pista para posteriormente continuar con ese estudio, ¿no? Estamos viendo cuántas personas fallecen en el distrito de Surco, ¿no? ¿De qué fallecen esas personas? ¿Por qué fallecen? ¿A qué se debe? ¿En qué grupo etario? Es solamente un estudio descriptivo. Pero cuando nos basamos a ver ya sucintamente qué enfermedades han tenido, qué enfermedades han padecido, ya estamos hablando de estudios analíticos, porque vamos a comprobar si la hipótesis que decimos a lo mejor estamos viendo de muchas enfermedades que son metabólicas y que han podido ser prevenibles. Por lo tanto, tenemos que enfatizar un estudio analítico, ¿no? Cuando hablamos de estudios descriptivos, pues siempre acuérdense que hay que ver tiempo, lugar y persona. Tenemos que ver cuál es la magnitud, supongamos, del caso que está sucediendo de dengue. Podemos ir a Villa El Salvador, cuánta población tiene Villa El Salvador, cuántos sectores están con dengue, a qué se debe. Tenemos que escribir qué población más afectada, será niños, será adultos. Y por último, tenemos que cuál es la población que está en más riesgo de tener enfermedad. Pregunto, ¿quién está en más riesgo? ¿La persona que queda en casa o la persona que sale a trabajar, señores? ¿Qué dicen? La persona que sale a trabajar, doctora. La persona que sale a trabajar. Judy. La que queda en casa también, porque es aquella que está expuesta a lo que está en su ambiente. Si ahorita Efectivamente, acuérdense que el zancudito solamente va a 100 metros de una oficina, dependiendo de la oficina, pues no hay depósitos de agua. En la casa hay floreros que rían el jardincito, dejan el balde con agua, tienen famosos bambú, entonces más riesgo tiene aquella persona que esté en casa y este zancudito le gusta esconderse debajo de las camas, le gusta esconderse debajo de las mesas, pero los huevos los depositan en acúmulo de agua, hasta en una chapita de agua, ahí está. Entonces trae consigo pues ese problema, ¿no? Que en riesgo tiene esa persona que está en casa. Entonces, estudios descriptivos tenemos 4 tipos. Informe de caso, serie de casos, vigilancia epidemiológica o estudios transversales o de corte. Y acuérdense que cuando hablamos de estudios, por ejemplo, está entrando recién la señorita Catherine. Cuando hablamos de estudios de población, estamos hablando de estudios ecológicos. Cuando hablamos de estas variables epidemiológicas, tenemos que ver quién es la que contiene la enfermedad. Si lo basamos al dengue, será un niño, un adulto,
una señora gestante, ¿quién? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre la enfermedad? ¿En un distrito, en un balneario, en Arequipa, en Puno, en Tumbes, en Amazonas? ¿Dónde? ¿Cuándo ocurre la enfermedad? Tiempo. Ahí están las semanas epidemiológicas, que tenemos que tenerlo muy marcado cuando hacemos la descripción de una enfermedad. Y sobre todo tenemos que ver tiempo. El tiempo es muy importante porque el tiempo, de acuerdo a las épocas, se van incrementando ciertas enfermedades. En verano, ¿qué enfermedades tenemos más? A ver, jóvenes. En verano, ¿cuál es la En el incidencia Perú, de enfermedades? A ver, jóvenes. el porcentaje o la ¿Qué cantidad o enfermedades alguna tienes más? ¿Qué enfermedades? eh, respiratorias de la piel, Bueno, infecciosas yo por el tema del diría, calor, gracias, mosquitos, claro. vectores. En verano no tenemos tantas respiratorias, en verano tenemos diarreas. Diarreas, problemas dérmicos, eso tenemos en verano. En invierno sí tenemos que, lo que su compañera ha dicho, enfermedades virales, respiratorias. En primavera, ¿qué tenemos? A ver, jóvenes. ¿A quién levantó su manito? A ver. A ver, dígame. José. Básicamente, alergias Judy y luego José. pueden surgir justo, no solamente infecciosas, pero alergias, sinusitis por la primavera justo que llega Perfecto. Muy y bien. algunas reacciones. Perfecto. ¿No? José, dime. Sí, lo mismo, alérgicas, ya que parece lo del polen, hay mayor Perfecto. cantidad de reacciones ante las personas con todo eso, y más que nada es alergias que pueden Así generar es. también respiratorios. Entonces hay ciertas enfermedades que te van a dar de acuerdo al patrón de la estación. Como sus compañeros han mencionado, pues tenemos enfermedades en invierno, enfermedades respiratorias, hay que vacunar más. Acuérdense que la influenza es estacional, cada año hay que vacunarse. Yo siempre pongo mi carpa en la facultad y ustedes no se vacunan. Ahora se van a vacunar mutuamente cuando vayamos a prácticas. Tenemos en verano enfermedades diarreicas, enfermedades térmicas, ¿no? Y en primavera, como sus compañeros les han dicho, problemas asmáticos, ¿no? Problemas alérgicos, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver y diseñarlo a través eh, de, de un gráfico que lo vamos a mostrar a continuación. Acá tienen, señores, señoritas, el calendario epidemiológico, en los cuales están basados los 365 días contra sus 52 semanas y cada semana, pues cuenta, ¿no? Hoy ya estamos en qué fecha, señores, abril, ¿qué día? 11, 11, ¿qué Ok. semana es? semana 15. Muy bien, ¿ya? Y acá están toda la lista de enfermedades de mayor prevalencia a nivel del Perú. Y acá están, nos pongamos los casos del dengue. Miren los casos de dengue en el 2023, ¿hasta dónde pasaron? 2024, solamente es hasta la semana número 5, pero mira cómo iban aumentando, ¿no? Entonces, todo eso es importante ver en el tiempo. Dependiendo de los años, hay enfermedades que pasan en días, semanas o meses. En días, ¿dónde tenemos mayor accidente? Mayor gente que viene con traumatismos. ¿Qué días de la semana aparecen más? Con intoxicaciones. Los viernes, sábado y domingo. Fines de La semana. gente sale a divertirse, toma, se fracturan, se caen, le roban, se exponen en la noche y ahí tienen ellos, ¿no? Hay enfermedades crónicas que también son enfermedades de largo plazo, ¿no? Con enfermedades generalmente no transmisibles como es el dengue, perdón, la diabetes, ¿no? La diabetes, enfermedades cardiovasculares, y peor aún con esas enfermedades que tienen estas personas por el cigarro que consumen, por el alcohol que consumen, van dañando su hígado, van dañando su pulmón
y son enfermedades silenciosas que cuando ya suceden, pues es demasiado tarde. Y tenemos enfermedades agudas, dependiendo de la semana, la hora de ellos. ¿Sabe qué me pueden decir al respecto? Un momentito, por favor.
Bueno, van a disculpar, pero justo tiene una llamada de la señora decana. Bueno, y tenemos las enfermedades agudas que dijimos. ¿Qué enfermedades agudas tenemos? Que puede ser en una hora, en un día. A ver, jóvenes. Buenas. Algunas pueden ser básicamente las generadas por algún microorganismo, un virus, una bacteria, y algunas pueden ser mm, complicaciones, nada más un E. coli que nos Complicaciones. da No, o puede ser un... generalmente son accidentes, ¿no? Accidentes, cortes, envenenamientos, y las únicas que son por ahora son intoxicaciones alimenticias o que no tenemos en la época del cólera, pero el cólera es 1, 2 o 3 horas de incubación. Muy bien. Acuérdense de las enfermedades que estoy diciendo. ¿Ah? Hay enfermedades por tendencia secular, ¿no? Ahí justo decíamos que son enfermedades que tuvieron bastantes años y que vuelven nuevamente. Uno de estos programas era lo que era el dengue, pero también el dengue después de muchos años vuelve de nuevo. ¿Se imaginan si realmente sucediese con lo que es el cólera? Sería terrible. Hay enfermedades, según como hemos mencionado, por la estación con patrones, pues que hemos mencionado que contribuyen a que la persona realmente contribuya a tener una enfermedad aún con mayor problema, ¿no? Hay enfermedades según estación por horas, días, por exposiciones. ¿Se imaginan una explosión, un accidente de carro? Tenemos enfermedades rápidas. Tenemos también unas enfermedades que son de periodo epidémico. Generalmente un brote, vamos a ver cuáles son los signos, los síntomas, cómo va a ir avanzando, cuántos casos se van presentando, cuánto es el tiempo de duración de la incubación de la enfermedad. Miren el cólera hoy día tengo, espero 3, 4, 5, 6, 7 días y recién hago mis síntomas, ¿no? He incubado y el día 6, 7 comienzo a tener fiebre. Yo tengo que preguntarle a ese 7 días dónde estuvo, cómo fue. Entonces hay que ver el periodo de incubación y todos estos casos, cómo se van presentando, lo hacemos a través de un gráfico que se llama histograma, donde vamos a ver cuántos casos se van presentando cada día, cómo van aumentando los casos y de acuerdo a las mejores medidas que nosotros tengamos, vamos a controlarlos y disminuir estos casos. Por ejemplo, acá tienen el canal o corredor endémico. Es una herramienta epidemiológica en los cuales acá abajo, como ustedes pueden ver, y acá tienen todas las semanas, ¿no? Todas las semanas que, con las que podemos trabajar, ahí están las 52, 53 semanas. Entonces, esto generalmente es una suma, señores, que no está ahí, pues es para que ustedes también lo puedan recalcar, lo puedan observar de 5 años. O sea, en época, vamos a cambiar de color para que se vea, en la época, supongamos, de verano, acá ya. Son estas primeras semanas, ¿no? Enero, febrero, marzo y todas estas situaciones. Esto es de infección respiratoria agudas. Vamos a tener resfríos, infecciones, neumonías, no. ¿Cuándo van a aparecer esto? A nivel de junio, julio, donde vamos a aumentar bien los casos. Entonces, yo ya sé que para junio voy a tener 400 casos, 600 casos de enfermedades respiratorias agudas. Pero ¿qué pasa si tengo 1000 casos o 1200 casos? Ahí ya viene un problema. ¿Qué me están señalando? Me están señalando, ojo, por si acaso, te estamos avisando de que estás aumentando los casos y todos estos casos que estás visualizando acá, que ya no son 800, sino son 1000 o 1200 casos, pues vemos que realmente ya pasaron, ya se presentaron y estás en una epidemia. Porque yo sé que siempre en los 5 años anteriores hemos tenido 600, 700, 800, 900. Pero cuando pasa más, se dice que estoy en una zona epidémica, deja de ser endémica y por lo tanto estoy en una epidemia. Zona de alarmas cuando está en esta parte amarilla, zona azul cuando está en la parte de verde, pero yo quiero tener mis casos siempre que estén en la zona de éxito, que no pasen más de 400 ni 200, ninguno de ellos. Es lo que quiero que especifiquen y tengan bien entendido en relación a lo que estábamos mostrando. ¿Alguna pregunta ahí, señores, en relación al canal endémico? A
Acuérdense que son canales, estudios que se presentan con 5 años de antigüedad. Por eso es que se realizan estos estudios. Luego tenemos, según el lugar, muy distinto es tener una ocurrencia de una enfermedad en una provincia, en una región, en una zona rural, en una zona urbana. Supongamos, la TBC, ¿dónde se va a contagiar más? ¿En una zona rural o una zona urbana? ¿Qué dicen jóvenes? Zona rural. Urbano. Zona urbana. Una zona urbana. Perdón, urbana, A urbana. ver, levanten la mano los que me dicen en zona rural. No, señores. En zona rural se puede contagiar a uno o dos, pero no hay esa cadena de contagio. ¿Por qué? Porque las casas están separadas. En las chacras, una chacra tiene un topo, 2 hectáreas, por ahí vive el otro, el otro. En cambio, en la zona urbana, en un edificio, viven como 40, 60 personas, ¿no? Hay un hacinamiento. En una casa, en la zona urbana, vive el papá, la mamá, el tío, la cuñada, la prima, la sobrinita que acaba de llegar. Es más fácil que se contagien. Entonces, el contagio va a ser mucho más en la zona urbana, ¿no? Supongamos, ¿qué hizo John Snow? John Snow, padre de epidemiología moderna, él no descubrió el cólera. Él comenzó a ver que realmente se transmitía más la enfermedad a aquellos que consumían agua en distinto pozo, en distinto sector. Entonces, eh, eh, dijo, no tomen agua de ese sector porque está mal, hay que inferir que se vayan a otro lado porque ahí está el contagio y todo lo demás. Entonces, el lugar tiene que ver mucho. Yo les digo, una persona asmática, ¿dónde se aclimata mejor? ¿En la sierra o en la costa? En la costa. En la sierra, doctora. En la sierra, En la doctora. sierra. En la sierra. Eso te va a preguntar en el examen. Paciente que de 22 años, el cual tiene episodios de crisis, cuál sería el lugar más establecido para que la persona tenga una mejor recuperación y no tenga riesgo a tener enfermedad. En la costa, en la sierra, en la selva. Tiene que ser en la sierra, ¿no? Entonces, hay enfermedades que también son transmitidas a nivel en zonas rurales, zonas suburbanas, como es el carbunco. Chagas, ¿tenemos Chagas nosotros acá en el Perú? Chagas, hace unos años recuerdo que hubo Chagas. No sé si ahora también. Sí hubo casos Chagas en Perú, pero no sé si es actual hoy día, 2024. Ujú. A ver, ¿qué nos dice? ¿Quién es esa persona que tiene una I nomás? Tiene que poner su nombre completo. Veo una persona que tiene I. Adelante está Grace, Alexandra Mesa, abajo está Yaneli Castro, y una persona que tiene I. ¿Quién es la persona que tiene I? Una I sola. ¿Quién es? Por favor, pongan sus nombres completos, ¿ya? Vamos a preguntar a Leslie Mendoza. ¿Tenemos Chagas o no tenemos Chagas? Leslie, para mí está en falta. ¿Qué me dice Lady Castillo? Tienen falta Lady Castillo y Lady Mendoza. A ver, una manito que he levantado. A ver, dígame, por favor. Todas Ah, participaciones. Sebastián, dígame. sí, profesora, hace un año por los departamentos de Ayacucho y Lima, también por Arequipa y San Martín se reportaron mayormente casos, pero en este año no, no se ha registrado ninguno.
Sebastián, muchas gracias. Sí tenemos Chagas, generalmente tenemos en la selva y más que todo es una enfermedad endémica a nivel de los valles de Arequipa y las valles de Moquegua. Es producida Chagas, ¿por qué? ¿Qué vector? Trypanosoma cruzi. El vector. Trypanosoma cruzi es chirimacha, que tiene Triatoma trypanosoma, infestans. teatroma infestan, ahí está, y sale Chagas. Sí, es una enfermedad crónica que uno no sabe, a veces apareces con una lesión en el ojo, se me hincha el ojo, baja, pero lamentablemente sigue la enfermedad y cuando vas a donar sangre dicen, señor, usted tiene Chagas. Y posteriormente vas a tener un mega corazón, vas a estar mal y todo lo demás. Sí tenemos Chagas. Entonces, hay enfermedades que están localizadas en ciertas geográficas. Supongamos que uno va a la selva que te piden, por favor, señores, tengan que vacunarse contra la fiebre amarilla, ¿no? Es una forma de protegerse, pues la gente no se vacuna, no va, llega y se fiebre amarilla y al final se mueren las personas. Entonces, depende del lugar, depende también el medio de transporte, en avión, en tren, la gente se contagia, en una comida, en una boda, en un distrito, en un colegio, en un internado, en un penal. También tenemos que ver mucho cuando hablamos de la persona. Muy distinto es una persona de 20 años, de 15 años, como una persona pues que tenga más años, ¿no? Dependiendo de la edad, hay mayor riesgo de tener la enfermedad. Por eso es que nos caracterizamos en edad. En edad es de acuerdo a la exposición, ¿no? Ustedes son jóvenes, ustedes salen, en la noche, llegan sudando, ya están con vitalidad, su cuerpo tiene defensa, pero una persona adulta mayor no puede hacer eso ni un niño. Entonces, dependiendo de la edad, hay mayor susceptibilidad de que tenga ciertas enfermedades que pueden ser dañinas para la propia persona. Asimismo, hay que ver el sexo, ¿no? Hay enfermedades que tienen hombres, hay enfermedades que tienen las mujeres, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, hipertrofia benigna de próstata que van a tener los hombres, sea en el útero que puede tener la mujer, dependiendo de la ocupación que hace el hombre, la mujer, son distintas enfermedades que se tienen. Por supuesto, no hay que olvidar cuando hablamos de las partes étnicas y raciales, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con ciertas enfermedades, dependiendo que dónde estén localizadas, dependiendo de su religión. Hay personas que de acuerdo a su religión no permiten la transfusión de sangre, ¿no? Hay otras personas que no permiten la atención de un parto, tiene que ser la atención de parto a nivel parada, de cuclillas, ¿no? De pie, no les gusta la atención de parto en forma horizontal. Entonces, hay ciertas personas que también no les gusta que le coloquen ninguna vacuna. Entonces, hay que respetar mucho la susceptibilidad y la exposición que tenga la persona. También hay que tener presente los estados socioeconómicos. Mucho hablamos del ingreso familiar, el nivel educativo, dónde vive, ¿no? Pero hay que ver qué pasa con la parte socioeconómica. Los bajos ingresos, los malos estilos de vida, el no tener acceso a agua, ¿no? Por ejemplo, esa propaganda que han escuchado que no me gusta, pero que dicen, el niño se estuvo lavando los dientes y tuvo que esperar que su hermano termine para él continuarse a lavarse los dientes con el mismo cepillo, ¿no? Entonces, hay que ver también lo que estamos diciendo, hay que ver cómo exponemos a la familia y, por supuesto, tenemos que ver cuál es la ocupación, el nivel educativo que tiene la familia, porque de acuerdo a eso también está el problema de las enfermedades. Por lo tanto, señores, los estudios descriptivos, acuérdense que generan grandes hipótesis, muy distintos a los estudios analíticos que tienen hipótesis. Podemos corroborar también que los estudios descriptivos son aquellos que siempre vamos a escribir. Vamos a escribir quiénes son las personas susceptibles, cuántos mueren, cuántos nacen. Este año han nacido tantos niños y describimos cómo han sido, más hombres, más mujeres, en qué hora, en qué día, en qué hospital fue más el parto, qué distrito. Son estudios descriptivos. Y, por supuesto, siempre hay que ver cómo se distribuye la enfermedad de acuerdo al grupo etario, más en niños, más en adolescentes, se está atacando más a adultos mayores, cómo está la mortalidad, cómo está el perfil epidemiológico, señores, son las 10 primeras causas de patologías de una población. Entonces,
También hay que ver el perfil de mortalidad, de qué muere más mi población. Muere por enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, por infartos, ¿por qué mueren? Por accidentes, por envenenamientos, por traumatismos, ¿de qué mueren? Por infecciones, hay que ver de qué muere la población. Por lo tanto, cuando hablamos de estudios descriptivos, son estudios que tenemos que hacer estudios de corte o estudios transversales. Señores, cuando hablamos de estudios de cohorte, estamos hablando de estudios prospectivos, que vamos a ver quiénes son los expuestos, no expuestos, y lo vamos a seguir en todo un trayectorio. Pero cuando hablamos de estudios de corte, estamos hablando hoy día. Hoy día que estamos, ¿qué fecha estamos, señores? 11 de abril. 11 de abril, ¿cuántos casos de dengue se presentan hoy? Es un estudio de corte. Pues a partir de hoy ya, ¿cuántos enfermos tenemos hoy de dengue? Un corte y hago acá. Y los estudios transversales, que lo voy a hacer por un tiempo, y por supuesto los estudios longitudinales, que los voy siguiendo. No hay que olvidar que los estudios transversales o de corte son muy importantes. Se utilizan más que todo para hacer unos diagnósticos en la comunidad. Por ejemplo, el día de hoy voy a ver de la semana 10 a la semana 20 cuántos casos de dengue se han presentado, quiénes han sido afectados, quiénes son los que han contraído el dengue, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de estos estudios? El problema de estos estudios, que aparte que son muy buenos porque es rápido de actuar, sé cuántos hay, el problema es de que no se puede seguirlos. No se establece quién fue la exposición o cómo fue el efecto cuando se contagió, si no estoy viendo cuántas personas tienen dengue. Otro tipo de estudios son los estudios longitudinales. Acuérdense que los estudios por largo tiempo, por años, 2 años. Y los estudios descriptivos también pueden ser estudios individuales, que son estudios de caso, puede estudiar 2 o 3, 4 casos, o estudios poblacionales, que son estudios en los cuales yo ocupo una gran cantidad de población para seguir viendo mis poblaciones. Tenemos estudios ecológicos, son de población, acuérdense. Por ejemplo, cuando hago mis estudios ecológicos, son estudios en los cuales cojo una población para ver, por ejemplo, la frecuencia de personas que tienen sífilis, tuberculosis, hepatitis. Y dentro de este estudio hay 4 estudios que hay que tenerlos presentes. Estos estudios ecológicos lo hago por estudio de mapeo, de acuerdo a mi agrupación geográfica. Por ejemplo, ¿quiénes tienen más casos de dengue? Los de Barranco, los de Surco, los de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Comas, ¿quién? Hago también estudio ecológico por estudios de comparación. ¿Quiénes están más expuestos? ¿Los que vienen a Molina? ¿Los que vienen en Chosica? ¿No? Hago estudios de tendencia. ¿Cómo está la frecuencia de mi mortalidad? ¿Dónde están falleciendo más? Esa población, fallecen más en San Juan de Miraflores, fallecen más en Comas, fallecen más en Puente Piedra, ¿dónde fallecen más? O estudios mixtos en los cuales digo quiénes fallecen más, de qué población y de qué zona y de qué han sido expuestos. Son estudios muy importantes para ver los programas de salud, para estudios de tuberculosis, entre otros, ¿no? Estos estudios ecológicos se aplican para la población, se aplica para generaciones futuras, se evalúa padecimientos, realmente la historia de la enfermedad que estamos dando a conocer la verdadera, pues podemos ver para distribuir la patología de ciertas enfermedades en ciertos sectores y también se puede emplear para ver abuso de drogas, estilos de vida, entre otros que realmente son factores negativos a la población, ¿no? Así como estos estudios psicológicos tienen sus aplicaciones, son rápidos, son baratos, pues esos son estudios descriptivos muy rápidos de hacer, el inicio es fácil, generalmente es un estudio porque vamos a ver cuál es la población vulnerable y son fáciles para ver si toda esta población ha sido vacunada, no se ha sido vacunada contra el COVID porque están presentando COVID. Son estudios muy rápidos de hacer, son muy baratos. Pero los estudios ecológicos también tienen limitaciones, entre ellos porque no se permite en qué momento hacen la enfermedad, y eso se llama incidencia, porque estoy cogiendo aquellos casos nuevos y antiguos. Estoy hablando de prevalencia de enfermedad, estoy hablando de que no son útiles para enfermedades de corta duración,
realmente no permiten no permiten establecer cuál es la causa de la enfermedad, no sabemos cuál es el riesgo y por lo tanto no hay una asociación entre el riesgo de tener la persona y de padecer la enfermedad. Dentro de estudios descriptivos, pues hay que ver ciertas características. Hemos hablado del tiempo, que puede ser una estacional, cíclica, en forma inesperada. También podemos hablar de lugares. Es muy distinto tener una enfermedad internacional, que estamos viendo que hemos tenido el COVID, ya se llaman pandemias. Cuando pasa fronteras, decimos que es al continente, estamos en una pandemia, como hemos tenido el COVID, no local, que puede ser en un colegio, una universidad o nacional, que afecta lo que está sucediendo ahorita con el dengue. Según las características epidemiológicas personales, hay que ver enfermedades que son de la edad, depende del sexo, del grupo cultural, la ocupación. Dependiendo de la ocupación es muy importante. Muy distinto la ocupación que tiene un médico, una técnica, un maestro, un ingeniero, un arquitecto, hasta un actor, ¿no? Y también habiendo otras características sobre la fecundidad. Los estudios descriptivos y analíticos son muy importantes. Nosotros vamos a trabajar con estudios descriptivos que vamos a esbozar a una hipótesis y por lo tanto podemos coger grupos de personas en partes geográficas, podemos coger a toda una población, decir vamos a coger toda la universidad a ver qué sabe de dengue y qué diferencia hay entre los que saben de arquitectura, ingeniería, ¿no? Administración, a ver qué saben de dengue. No estoy cogiendo a nadie de salud para ver qué tan informados están. Este es un estudio descriptivo muy bonito. Estudios analíticos ya tengo que valorar un objetivo, valorar una hipótesis y decir realmente mi hipótesis está dando a conocer, sí, no, esto voy a corroborar lo que estoy diciendo. Y también otra parte de los estudios descriptivos son útiles, baratos, enfermedades frecuentes. En cambio, los estudios analíticos siempre tengo que comprobar o probar los determinantes de una enfermedad a través de una hipótesis, señores. Por lo tanto, cuando hablamos de la epidemiología analítica, siempre analítica, tengo que asociar, tengo que ver cuál es mi causa de la enfermedad, cuál es el efecto que yo tengo y por lo tanto tengo que corroborar una hipótesis. Cuando hablamos de los tipos de estudio, acá tienen, según el tipo de estudio, tenemos ecológicas, casos y controles, experimentales, y según la temporalidad, son prospectivos, retrospectivos. Acuérdense que la mayoría de casos y controles son retrospectivos. Los estudios de corte y todos los experimentales son prospectivos, ¿no? Es importante estabilizar de ello. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, señores? Todo claro, doctora. Muy bien. Ya que tenemos un tiempito y está muy ligado a ello, ¿están visualizando, por favor? Sí, doctora. Porque estamos atrasados en una clase, la vamos a hacer. Eh, mm, 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 mm. ¿Les gustaría estar ahí, chicos? ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué parece una es? muralla La china. muralla china. La muralla china, ¿no? ¿Se imaginan cuántos años, cuánto tiempo y tener que tener una buena decisión? Acuérdense que la muralla china, ¿qué pasó por ahí? ¿Dónde está Wuhan? En China. No. En Los China. puedo Van a conocer y salen con su COVID. Muy bien. Entonces hay que ver la historia natural de la enfermedad, que es la clase de hoy. Y lo más importante, señores, la salud pública es importantísima. La salud pública tiene que ver mucho con el arte de mejorar, pues, los esfuerzos que yo tengo para mejorar la salud de toda mi población. La salud pública es la parte primordial de la vigilancia del individuo, familia y comunidad. Y esto está situado en lo que es la epidemiología. La salud pública se esboza prácticamente en ver las disciplinas
para yo proteger y promover la salud de toda mi población, lo que dijo su compañero. Su compañero ha dicho muy bien. No estamos trabajando con toda nuestra población. La población no está haciendo caso de las medidas de protección y el riesgo de tener el dengue. Por lo tanto, tenemos que siempre ver la atención primaria de salud, especialmente ver la prevención. Una de las funciones de salud pública es ver pues, la vigilancia en mi población, de qué está afectando, de qué se está enfermando. ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar ese problema de salud pública? A lo mejor no hay agua, no hay desagüe. ¿Qué tengo que hacer? Implementar mejor la parte de promoción y protección. ¿Qué voy a hacer en caso de que suceda un brote? Como sus compañeros han dicho, hay un brote, ahorita tenemos una epidemia. ¿Los hospitales, establecimientos de salud están respondiendo o no a esta demanda, a esta enfermedad? ¿Cómo puedo hacer para que tengamos unos servicios de salud adecuados, ¿no? Y de buena calidad? Y por supuesto, tengo que evaluar mis estrategias para mejorar la salud pública de toda mi población. Dentro de la salud pública tenemos que ver la higiene alimentaria, donde se tienen los alimentos, el control de aguas, nuestras aguas tienen cloro, tienen flúor, saneamiento ambiental, qué está pasando con nuestra basura, acúmulo de agua, están juntándose la basura y todo lo demás, proliferación de moscas, insectos, enfermedades metancénicas, dengue. ¿Cómo puedo accionar con mi comunidad para que la comunidad se sienta realmente comprometida en protegerse y mejorar esas acciones? Y por supuesto, la prevención de enfermedades a través de una vigilancia de salud pública. Para eso hago mi intervención de salud pública. Cuando hablamos de la historia natural de enfermedad, señores, estamos hablando del simple hecho en que la persona tiene enfermedad y yo voy a ver cuáles son los acontecimientos, cómo son de incubación, los pródromos, hasta que la persona realice la enfermedad, vea cómo tiene la enfermedad, y eso se llama la historia natural de la enfermedad cuando yo no hago ninguna intervención médica. Si una persona con un dolor, señores, con un dolor a nivel umbilical, y me dice, después de 4 horas, el dolor se me ha ubicado a nivel de la fosa ilíaca derecha, tengo fiebre, ¿de qué estamos hablando? Señores, señorita. Sergio, De una apendicitis. de una apendicitis. Yo en ese momento no le puedo decir, señor, tome este analgésico, váyase a su casa. Ya intervengo el curso natural de enfermedad y por lo tanto, si no veo hasta el final qué está sucediendo, lo puedo, realmente tome un analgésico, vaya a su casa, señor, hace una peritonitis y al final se me muere. Entonces hay que ver cómo se desarrolla la enfermedad, cómo es la enfermedad. Y yo cuando estoy en una enfermedad, cuando aparece un caso así, yo no le voy a dar su antiinflamatorio, su analgésico y váyase. Tengo que ver, tengo que hacer sus análisis y por lo tanto, como ya sé cómo va a desencadenarse mi apendicitis, tengo que intervenir hacia una operación. Entonces, esa es la historia natural de la enfermedad, en las cuales Burnet ya lo habló, y, y la vertical comenzaban a ver, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, en qué momento tengo que hacer la prevención y la promoción de la persona para que no tenga a llegar a ser la enfermedad. Entonces, cuando uno hace la historia natural de la enfermedad, estamos viendo cómo va el curso de la enfermedad, sus etapas de la enfermedad sin intervención alguna, ¿no? Eso es muy importante ver ello. ¿Por qué? Porque constituye un proceso dinámico, un proceso de la fisiología de la persona, sobre todos los factores que causan enfermedad a través de ese agente que va a ser la enfermedad, la persona que es el huésped y el ambiente, ¿no? Por lo tanto, hay que ver qué estimuló para que la persona haga la enfermedad. Y cuando hemos visto la historia natural de la enfermedad, ahí nos valemos de la parte etiológica para poder decir cuál es la medida mejor de prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico para que la persona no tenga la enfermedad y pueda fallecer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo es la historia natural de la enfermedad y en qué momento debo de actuar y, por supuesto, cómo tengo que hacer mi prevención. Cuando uno sabe perfectamente las ventajas de la historia natural de la enfermedad, pues es muy importante porque yo voy a identificar en qué momento va a ser sus pródromos, cuánto dura su incubación,
qué hallazgos voy a tener, cuál es la medida correctiva en las cuales yo tengo que ir a vacunar no solamente a él, sino a toda su población que está alrededor de él, a todos sus contactos, y por lo tanto tengo que ver cuál es el mejor medicina o tratamiento que yo le tengo que dar a esa persona y no llegue a un fin pues que realmente sea irreversible. Cuando hablamos de enfermedades, hemos hablado de algo muy importante, que todas las enfermedades que son, siempre es multicausalidad. Yo tengo el bacilo de Koch, yo no hago la tuberculosis, pero si yo me drogo, tengo mala alimentación, un mal estilo de vida, el estrés y todo ello trae consigo, ¿no? Que yo haga mi enfermedad y sobre todo si no tengo un sistema de salud que me pueda detectar pronto la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de la metodología y epidemiología, viendo la historia natural de la enfermedad, tenemos que ver el factor causal. ¿Cuál es la probabilidad? Así como yo hago mis partes estadísticas que tengo que valorar el valor P, el valor de intervalo de confianza, el chi cuadrado, el riesgo relativo, el OR, todo, ¿cuál es la probabilidad que si yo consumo alcohol voy a tener un cáncer hepático? ¿No? Eso es mi factor de relación caudal. Según mi secuencia temporal, sí, también tiene que ver, a mayor tiempo, mayor dificultad para tratar a la persona. La persona ya consumió alcohol desde los 12 años, 13 años, tiene 50 años y ese hígado está destrozado. Es más difícil de poder dar un tratamiento y la dirección, ¿no? Hay que ver la consistencia, la especificidad, la fuerza en las cuales todo ello suma para que la persona pueda tener la enfermedad y lo vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de criterios de causalidad, estamos viendo de fuerza-asociación. Estamos viendo la asociación que hay entre el riesgo de tener y la enfermedad. Y cuando hablamos de el riesgo y la asociación, estamos hablando de riesgo relativo, pregunta de examen. Cuando hablamos de consistencia, estamos hablando a través de distintos investigadores en los cuales yo veo que realmente la prueba que yo he realizado va a salir positiva. La doctora Yuri ha hecho la misma prueba, va a salir positiva, se repite, así como el doctor José Ramos también ha repetido, va a ser los mismos resultados, se llama consistencia. Especificidad es que una causa conduce a un efecto único. Pues si yo tengo dengue, bien, estoy infectado por dengue, voy a hacer mi enfermedad de dengue. Una causa porque tengo un efecto único, tengo el virus y voy a hacer mi enfermedad. Secuencia temporal, acuérdense que la causa precede en el tiempo en la aparición del efecto. Yo tengo, supongamos, me voy a Moquegua, me alojo, me pica la chirimacha y con el tiempo recién, pues tengo mi efecto que me ha picado y con el tiempo recién voy a hacer la enfermedad. Esa es la secuencia temporal. Plausibilidad, acuérdense que siempre se tiene que comprobar una hipótesis y que esto tiene que ser verosímil. Gradiente biológica es a mayor exposición, mayor riesgo de enfermar. Si yo vivo o estoy trabajando en rayos X todos los días, tengo que tener un tiempo de descanso porque voy a tener una neoplasia. Coherencia, acuérdense que está relacionado a causa-efecto, ¿no? Quiere decir que la misma interpretación, lo mismo que yo observo, lo va a observar otra persona y son los mismos hechos naturales que se dan en una enfermedad. O sea, los mismos pasos que se dan, tiene fiebre, malestar, tiene manchitas de Cochlear, tengo lesiones exantémicas en la piel, estamos hablando de una sarampión. Eso lo va a ver el doctor Lady, la doctora Nicole, el doctor Steve, todos los van a ver. Y experimento es pues cuando yo tengo que comprobar una hipótesis, ¿no? En las cuales si elimino el factor de riesgo, cuántas personas van a mejorar, ¿no? Y analogía está en relación de establecer factores de riesgo en enfermedades similares, es decir, que siempre va a haber una equivalencia a la asociación. Si yo consumo gaseosa por más de 15 años, ¿estará asociada a tener una enfermedad como diabetes o no? Sí. ¿No? Pues esa es la analogía. Muy bien. Entonces, en la visión del mundo en el siglo XX, ¿qué decía? Yo me enfermo,
amputa una pierna por un pie diabético, pone una pieza y la persona puede caminar. Crean el cuerpo como una máquina, y cosa que no es así. El cuerpo no es una máquina en los cuales yo puedo sacar y colocarlo a algo. No puede, saquemos, está mal de qué, del corazón, sáquenme y pongan un corazón. Tiene que ver su modelo biomédico, hay que ver cuáles son las, cómo voy a repararlo, cómo voy a hacer, cómo lo voy a integrar, cuál es la parte espiritual. Por eso hay paradigmas en salud. El paradigma biomédico, que consiste prácticamente en que no solamente tenemos que ver a la persona como una persona individual y está basado solamente en la ausencia de la enfermedad, ¿no? Se debe ver no solamente ello, sino ver la parte molecular, la parte colectiva, la parte recuperativa. En cambio, cuando hablamos de un modelo de salud integral, estamos hablando que yo tengo que coger a toda mi población o aquella persona en un modelo biopsicosocial, ¿no? En las cuales tengo que ver cuál es la enfermedad, cuáles son sus factores multicausales que hacen enfermedad y sobre todo cuál es la mejor medida preventiva, promocional que yo tengo que mejorar, dar para que mi población no se enferme. Como hablamos en el año 1965, se habló de un modelo sobre historia natural de la enfermedad de Lewis y Clark, en las cuales comenzaban a fomentar que hay que establecer la medida preventiva para suprimir los factores de riesgo en una población vulnerable, sobre todo que no se pierda esa interacción entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Si ustedes ya lo conocen esto, hablamos sobre la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria, acuérdense que tengo que fomentar en la etapa prepatogénica, no en la etapa patogénica cuando ya desarrolló la enfermedad. Antes que la persona desarrolle la enfermedad, yo tengo que fomentar la salud, vacunarlos a través de una protección específica. Y si lamentablemente la persona ya está en su etapa patogénica, tengo que hacer un diagnóstico precoz, tengo que limitar el daño, cuáles son los signos y síntomas, qué está afectando, qué se está dañando más, rehabilitarlo y no dejar que la persona llegue a la muerte o pueda estar en un estado crónico, ¿no? Entonces, acuérdense que la etapa prepatogénica es donde la persona aún no tiene la enfermedad y posteriormente tiene algunos estímulos que va a desarrollar la enfermedad. Y la etapa patogénica ya se suma el periodo donde la persona ya está enferma y pasa por ciertos periodos que se ve a continuación. Entonces, acuérdense que para que una persona, a través de la historia natural de la enfermedad, tenga sus pródromos, su incubación, va de la etapa prepatogénica a la etapa patogénica. Y hay que ver realmente el agente biológico, su resistencia, la susceptibilidad y la inmunidad, inclusive de la persona. Hablamos de resistencia por la defensa propia del organismo, ¿no? Cuáles son los factores genéticos, si una persona está con estrés, no se cuida bien, no está vacunado, pues su resistencia va a estar pésima, va a ser la enfermedad. Acuérdense que hay otra resistencia natural, ¿no? Los propios anticuerpos que se han creado. Así que hablamos de una susceptibilidad, ¿no? De personas que son más susceptibles y otras en no tener enfermedad. Dicen, ¿por qué a mí no me dio COVID y a ti sí te dio? ¿Qué pasó? Y sobre todo la inmunidad, la resistencia asociada a anticuerpos que le van a colocar ustedes. Todos se han colocado la vacuna y ahora no quieren vacunarse. ¿Realmente estamos atacando bien esa cepa, la BBX1? ¿O realmente vendrá otro serotipo y realmente comenzaremos otra vez con el COVID? Entonces, la inmunidad tiene que ver mucho con la enfermedad de la persona. La antigenicidad, acuérdense que es la capacidad de inducir a la inmunidad específica. Acuérdense que todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables, agentes físicos, químicos, terapéuticos y otros somos vulnerables. La infectividad, acuérdense que es la capacidad donde ese agente infeccioso se entra a la persona y hace la enfermedad, se aloja, se multiplica y termina a lo mejor en una sepsis y fallece. La patogenicidad, acuérdense que es la capacidad de que este agente infeccioso haga, por supuesto, ¿no? La enfermedad y la virulencia, ¿no? Es donde se pone ya la persona en casos graves o fatales. Entonces, nosotros queremos llegar, señores, a esta etapa, a la población vulnerable y no llegar a las lesiones presintomáticas o sintomáticas y, por supuesto, si llega, rehabilitarlo a la persona y que llegue otra vez a trabajar, ¿no? Acá tienen
la historia natural de la enfermedad, como ustedes lo han visto. Hay un periodo de latencia, un periodo de tisular, la parte signos y síntomas, el daño, y si no, intervenimos oportunamente con un diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato, pues la persona puede fallecer. Nosotros queremos llegar acá antes de la enfermedad, en etapa prepatogénica. Yo no quiero trabajar en etapa patogénica, que son los que llegan al hospital. Toda esta parte prepatogénica es donde mi población está y actualmente está en etapa vulnerable de poder tener TEC. Como ustedes han podido ver, en la fase de enfermedades transmisibles, se puede ver que empieza con su pródromos, tiene enfermedad, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? Del dengue, enfermedades infecciosas, hace su fiebre, llega mal, dolor, náuseas. Si al 7.º día no se estabiliza bien, pues llega ya a una parte ya más vulnerable, hemorragia, y puede fallecer la persona. Pero ¿qué pasa con las enfermedades crónicas? Pues las enfermedades crónicas también se tiene que intervenir oportunamente, hay que hacer tamizajes, pruebas. Por eso se le dice a usted, vaya al médico, haga sus exámenes cada año, hágase su mamografía, hágase su Papá Nicolau, no tómese, detectemos oportunamente con un tamizaje para ver, yo no sé ahorita quién de ustedes está haciendo diabetes. Entonces saquemos una prueba para todos para ver qué enfermedad ya pueden estar incubando. Entonces, lo que nosotros queremos es llegar a esta persona susceptible, ¿no? Ver cuál es la exposición y sobre todo visualizar la parte de su clínica oportunamente y a través de todo lo que sabemos la historia natural de la enfermedad, llegar a recuperarle a esa persona, ¿no? Conociendo el periodo de latencia y el periodo infeccioso. En el periodo de latencia, acuérdense que es el tiempo que transcurre desde que entra la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Y el periodo de incubación transcurre desde que la infección hasta que presente los síntomas. Alguien que hizo perfectamente, y lo pondría de ejemplo en la historia natural de la enfermedad, ¿quién es el mártir de la medicina peruana, jóvenes? Daniel Alcides Carrión. ¿Qué hizo Daniel García Carrión? Hizo la descripción de la historia de enfermedad de qué? Del mal de la orolla o la verruga peruana. Se inoculó. Y él decía, primer día estoy bien, tercer día bien, cuarto día tengo malestar, tengo cefaleas, quinto día siento lesiones, sexto día tengo fiebre, me siento mal, séptimo día describió la enfermedad. ¿No? Yo pienso que es un representante, hizo como el periodo de latencia, el periodo de incubación, y finalmente falleció, ¿no? Pero nos dejó unas sabias enseñanzas que dio su vida por decir, pues acá tienen la famosa Bartonella, la enfermedad del Oroy, la enfermedad de Carrión, la verruga peruana se desarrolla en esta forma. Situación distinta es la enfermedad no transmisible, que tiene una fase subclínica muy leve. Ahorita no sé si estamos desarrollando un tumor, un cáncer, un problema renal, un problema cardíaco, porque se encadena una parte muy subclínica. Entonces, acuérdense que hay que ver la parte susceptible de la enfermedad, hay que ver el periodo de latencia y sobre todo está basado en la historia natural de la enfermedad. En etapa prepatogénica, siempre hay un equilibrio entre la gente, el huésped y el ambiente. Todos estamos bien, estamos programados para enseñarles, educarlos, enfatizarles con la inmunidad, decirles cuáles son las mejores formas de cuidarse y autocuidarse para no tener el dengue, por ejemplo. Pero en etapa patogénica viene la parte reactiva, de etapa prodrómica, viene la etapa subclínica. Yo no sé si ahorita estoy incubando una tifoidea, será dengue, será un resfrío, será COVID, hasta que se establece la parte clínica. Llega la parte avanzada, la parte resolutiva, en las cuales ya mejoro o en las cuales llego a una cronosidad o bien me muero. Esa es la etapa patogénica. Por lo tanto, cuando hablamos de la etapa patogénica, hablamos de la incubación. Hay enfermedades que se incuban rápidos. El cólera, 2-3 horas, es la incubación, es un periodo corto de incubación. La tifoidea se muere de 7 a 14 días. ¿Dónde comí? Me fui a una fiesta, comí hace cuánto, antes 7, 14 días, tifoidea. Y un periodo de incubación largo es el SIDA. Hay un periodo de ventana de 6, 7, 8 meses, igual que la TBC.
Periodos prodrómicos son las manifestaciones, ¿no? Estoy con mis pródromos, tengo malestar, me duele la cabeza, tengo fiebre, náuseas, vómitos, ¿qué será? Nadie sabe. Nadie sabe hasta que se hace una buena anamnesis, ¿no? Y el periodo de transmisibilidad es cuando la persona se vuelve infectante. ¿Qué quiere decir? Que la persona, por ejemplo, en el dengue, la persona antes de aparecer los pródromos hasta el final, la persona no contagia, pero si la persona le pica un zancudito, lo tiene el virus en todo su cuerpo y el zancudito va y le pica a otra persona y esa persona hace la enfermedad. Miren cómo es el dengue. El cólera, en todo el momento del cólera, cuando empieza el cólera hasta que termine, inclusive hasta después, a través de las heces, se sigue botando los virions, sigue contagiando el cólera. El contagio, la transmisibilidad en el sífilis es por las lesiones tegmentarias. De sus lesiones, pues esas lesiones van contagiándose. En la hepatitis, pues es desde temprano ya se comienza a contagiar la hepatitis, depende. Si es una hepatitis A, es por boca, si es una hepatitis B, es por sangre o transmisión sexual. En forma intermitente que a veces sube y baja es el paludismo. Y la tifoidea, desde el inicio hasta la convalescencia, la persona sigue contagiando la tifoidea. Cuando hablamos del periodo de la enfermedad, hablamos de la etapa prepatogénica. Acuérdense que la persona aún no ha estado infectada y por lo tanto se tiene que estabilizar 3 periodos. La etapa del ambiente, en las cuales hay que ver la etapa física, sociocultural, biológica, dónde vives. Vives en una parte marginal, vives en Tarapoto, vives en Juliaca, ¿dónde vives? La etapa de interacción entre el huésped, el ambiente y la gente, pues tiene que estar perfectamente bien. Si existe un desequilibrio entre los tres, va a haber una enfermedad. Y la etapa de estímulo a la enfermedad, en los cuales ya están dados por ese estímulo negativo hacia el huésped, ¿no? No se alimenta, el estrés, ¿no? La parte económica, la parte social, hace pues todo lo que se encadena como un estímulo para crear la enfermedad. En la etapa patogénica hay una parte subclínica que hemos visto que la persona tiene sus pródromos, está incubando, tiene malestar, hasta que llegue la parte clínica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la parte subclínica, estamos hablando de manifestaciones en los cuales se dan por cambios tisulares, biológicos, químicos que no sabemos. Tengo malestar, me duele la cabeza, ¿qué tendré? Pues COVID, ¿qué tendrás? Tifoidea, ¿no? Pero cuando ya tenemos la etapa clínica, ya se vienen los signos y síntomas. Tengo fiebre por las tardes, me sube la temperatura por las tardes, subo por las noches, ya pasó bastante tiempo, ojo, estás desencadenando una tifoidea, estás encadenando una tuberculosis, que estás teniendo, si tengo diarreas, pues ojo, pues está incubando un SIDA, ¿no? Hay que ver en la fase clínica, cuando la enfermedad está muy avanzada, y en la convalescencia, señores, si realmente recuperamos a la persona, si la persona se vuelve un paciente crónico, ya se lesionó el hígado, se lesionó el riñón, se lesionó alguna parte, le amputamos algo, que en invalidez, o bien fallece la persona. Por lo tanto, tenemos que intervenir en la parte primaria, haciendo promoción, protección, educar, inmunizar. En la parte secundaria tengo que tamizar. ¿Qué significa tamizar? Que yo ahorita a todos ustedes les hago una prueba y veo que 2 de ustedes están, supongamos, teniendo diabetes. No es que yo he buscado la enfermedad, sino que la he detectado a través de un tamizaje o screening. Y en la terciaria hago mi rehabilitación y mi recuperación. Acuérdense que primaria sin enfermedad, la secundaria con una enfermedad sintomática y la terciaria cuando vemos ya el curso clínico de la enfermedad, ¿no? Los objetivos de la prevención es primaria, secundaria y terciaria. Acuérdense que yo en primaria, que yo en mi población, su compañero le he dicho perfectamente bien y calce en la clase del día de hoy. Tenemos que fomentar, tenemos que decir a la persona que se cuide, que se proteja, ¿no? Que lave, tape, que no tenga cúmulos de agua, que cierre sus ventanas, que ponga, ¿no? Repelentes, use manga larga. Secundaria, pues interrumpir el curso de la enfermedad, darles abundante líquido, darles su paracetamol, uno le puede dar un antibiótico a la persona con dengue porque lo mata. Y terciaria, pues rehabilitarla, curarla, ¿no? Que se reintegre nuevamente a la sociedad. ¿A qué tiene la prevención primaria?
en las cuales ustedes van a sus charlas educativas en el centro de salud, van a dar en un colegio, y esa es la parte primordial, ¿no? En las cuales yo quiero establecer las mejores condiciones de calidad de vida para que la persona no se enferme. Y por supuesto está la protección específica en las cuales vamos a vacunarnos, ¿no? Para tener una protección y no hagamos la enfermedad. Ahí tienen la prevención secundaria, en las cuales yo ya detecto oportunamente su enfermedad y no quiero que la enfermedad siga avanzando, quiero interrumpir la enfermedad. Entonces hay programas de detección temprano. Si veo que la persona tiene diabetes, pues de enseñarle cómo tiene que consumir, mejor estilo de vida, darle un tratamiento oportuno, no llegar a que la persona se complique con un diabético, con una ceguera, sino limitar su incapacidad. Y cuando hablamos de cribado o screening, acuérdese que no es una prueba diagnóstica, pregunta de examen, sino es que yo ahorita les hago a ustedes todo un examen de pruebas diagnósticas para ver quiénes ustedes están incubando, pues a lo mejor una enfermedad X que ustedes no la saben, ¿no? Acuérdense, se llama cribado o screening. Es la identificación de una enfermedad que aún no se ha manifestado en ningún examen clínico. Por ejemplo, cojo toda una población, le saco su prueba y veo que está, lamentablemente tienen pues cáncer de cuello uterino. Le saca su papá Nicolau y se es un screening, ¿no? Y prevención terciaria es que yo quiero reducir las complicaciones. Si la persona, bueno, se le tuvo que curar, se le tuvo que amputar un miembro, se tuvo un cáncer, tuvo que amputar algo, ¿no? Llevarla a que sobreviva, tenga la mejor prevención, un entrenamiento y que nuevamente se instale a su rehabilitación laboral y que vuelva nuevamente a su vida cotidiana. Esto lo vamos a ver cuando hagamos la cadena epidemiológica para ver cuáles son, cómo va la secuencia, cómo ve la gente, el huésped, y cómo entra la enfermedad a través de las puertas de entrada, cómo se va en el organismo, hasta cómo sale la enfermedad por ciertas puertas de salida que la vamos a ver a continuación. Acuérdense que la infección siempre entre un germen se desarrolla y hay que ver cómo se propaga esa infección, ¿no? A través de agente infeccioso, le decía, ¿no? Hay un reservorio por la vía de salida, se transmite, entra por otra vía de entrada y es un círculo, ¿no? Y así que se siguen contagiando la enfermedad a través de la cadena epidemiológica. Yo tengo que hacer es cortar la enfermedad, cortar la cadena para que no siga la infección. Entonces, la cadena de epidemiología, de transmisión epidemiológica, siempre hay que ver un agente, si es un protozoario, un hongo, una bacteria, un virus, pero ¿quién es el reservorio de una persona? Hasta puede ser un animal. Puede entrar, ¿por dónde entra? ¿Por la piel? Por la piel puede entrar, señores. El dengue nos pica, entra por la piel. Puede entrar como el COVID, por las vías respiratorias, por las mucosas, o por simplemente el mecanismo de transmisión directa, por contacto físico. Por eso no es bueno darse un besito, mejor hacer la mano. Puede ser en forma indirecta por objetos inanimados. Me hinqué y no estoy vacunada contra el tétanos, esa hoja está infectada, me puede dar. O otra vía entrada, pues el piel, mucosas, genitourinario, infecciones iatrogénicas, entre otras. Entonces, en lo que hemos hablado, recapitulando, señores, hay características muy importantes según el sexo, la edad, la historia de la familia, que puede darnos a entender cómo se va a desarrollar la enfermedad y ver los factores, si es agentes químicos, físicos, o sobre todo los factores sociales, dónde vive, cómo está la radiación, qué consume, ¿no? ¿Cuál es la altitud? Es distinto vivir en Puno que vivir acá en Chincha. ¿Qué está pasando? Muy bien, señores, esperemos para que sigamos fumigando y desinfectando todo y mejoremos nuestra epidemia que estamos cursando ahorita de dengue. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, señores? Todo claro, doctora. Les he hecho varias preguntas para el examen, ¿ah? Un ratito, pues vamos a pasar lista, ¿ya?
Por favor, ¿están visualizando, señores? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Gracias. Zúñiga, falta. Yucra, falta. Yarasca, Presente, doctora. muy bien. La profesora Zúñiga Vizcarro, presente. Doctora, yo creo presente, no me escuchaba. ya. Profe Digan su Zúñiga también apellido. presente. Ya. Vizcardo, Presente, doctora. Villacorta, Presente, doctora. rápido, Braulio. ¿Ah? Vilches, Presente, doctora. Vázquez, Presente, doctora. Vázquez Judy, Presente, doctora. Presente, doctora Vázquez Villafana. Vázquez muy Chivalesa bien. también presente. Vargas Sebastián, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Víctor Urbano, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Gabriel Torres, Presente, doctora, buenos días. Steve Torres, ¿cómo está? Presente, doctora. Catherine, Tipula, Doctor, Silvia, presente, doctor. Presente, Sí. doctora. Catherine, Presente, ¿me escucha? Cebollino, Servillino presente. Sotomayor, Presente, doctora. Socla, falta. Sánchez Camila, Presente, doctora. Sánchez Camilo. Nicole Romero, Romero presente, doctora. Nicole Rojas, muy bien. Rojas, Rojas presente, doctora. Rodríguez Erazo, Rodríguez, Rodríguez Cano, Presente, doctora. Augusto Rodríguez, Presente, doctora. Riveros Mendoza, Presente, doctora. Ramos Aquino, digan su apellido, por favor. Ramos, Presente Ramos, doctora. Ramírez, gracias. Sergio, Ramírez presente, doctora. Rafael Alexandra, Rafael presente, doctora. muy bien. Rabanal, Rabanal presente, doctora. Portillo, Portillo presente, doctora. Pizarro, Pizarro presente, doctora. Pérez, falta. Pereira, Pereira presente, doctora. Panduro, gracias. Panduro, falta. Pacheco, Pacheco presente, doctora. Pacheco presente, ¿no? Muy bien. Orozco, Orozco presente, doctora. Olarte, Olarte presente, doctora. Ñaupa, Presente, ñaupa. Muñoz, Muñoz presente, buenos días. buenas tardes. Molina, Molina presente. Mesa, Grace, Aquí, doctora. Mesa Marín. Mesa Jiménez, Mesa Jiménez presente, doctora. Mesa Cárdenas, Mesa Cárdenas presente. Merino, Merino presente, doctora. Mendoza, Presente está, doctora. Mendoza Falconi, Sí, está presente. Solo no Mendoza puede Chipana, presentarse. Mendoza Chipana, Mendoza Arias, Presente, doctora. ¿por cuál de las Mendozas? ¿Mendoza Arias o Mendoza Arenas? ¿Quién ha dicho? Mendoza Arias, doctora, presente. Mendoza Arenas, Mendoza Arenas presente, doctora. Mendieta, Mendieta presente. Matos, Matos presente, doctora. Marure, Marura presente, doctora. Marchán, Marchán presente, doctora. Mamani, Mamani presente, doctora. Maldonado, Maldonado presente, doctora. Malca, Presente, doctora. Magallanes, Se encuentra. ya. Magallanes, Magallanes presente, doctora. Macote, Macote presente, doctora. Lenzi, Sí, presente, doctora. La Rosa,
La Rosa, Kretschmer, Presente, doctora. Aguirre, Aguirre presente. Ígreda, Presente, doctora. González, Simona, González presente. González Piero, González Mesa presente, disculpe. Flores Huerta, Huerta presente, doctora. Flores Guillén, Presente, doctora. Farfán Díaz, Farfán Díaz presente, doctora. ay, rápido, señorita. Delgado, Sí, Xiomara, está Delgado presente. presente, doctora. Buenas tardes. Curitomay, Presente, Curitomay, doctora. Condori, Buenas tardes, doctora. Presente. buenas. Choque, Choque presente, doctora. Chávez Ponce, falta. Profesora, no se me escuchó. Chávez Ponce presente, disculpe. Ah, ya. Chagua, Chagua presente, doctora. Castro Lorena, Castro presente, doctora. Castro Yaneli, Castro presente, doctora. Castro Castillo Lady, falta. Castillo Altamirano, Sí, Altamirano presente, doctora. muy bien. Cárdenas, Cárdenas presente, doctora. Cano, No, presente, doctora. Cáceres, Cáceres presente, doctora. Caballero, gracias. Caballero presente. Bustamante, Bustamante presente, doctora. Bernaola, Barnaola presente, doctora. Bendezú, Benezú presente, doctora. Valdión, Valdión presente, doctora. Aymerich, falta. Atencio, Aymeris presente, doctora, disculpe. Doctora Atencio, presente. Presente, doctora. Asencios, Asensios presente, doctora. Álvarez, Álvarez presente, doctora. Altatorre, Altatorre, Está presente. Acuña, Presente, doctora. muy bien. No Doctora, la está, Rosa está presente. Doctora, Pérez estuvo presente. un ratito ya. La Rosa y Castillo, Pérez un está ratito. presente. Castillo no está. La Rosa, Está. Mendoza, Panduro, Pérez, Presente, Sí está. doctora, aquí está. Rodríguez, Rodríguez Erazo, Socla Fátima, Sofla presente. muy bien. Muy bien, señores. Nadie más, ¿no? Voy a proceder a grabar. Muy bien, hemos avanzado a las 2 clases. Chicos, hoy ya nos vemos en la tarde y mañana, por favor, prepárense para lo del dengue, ¿ya? Gracias, señores. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego, doctora. doctora. Gracias. Ya estamos al día con las clases. Gracias. Cuídense. Hasta luego, doctora, gracias.